Ya, sí. Ya, gracias, pastor. Buenas noches, compañeros, también. Bueno, vamos a hablar sobre los 5 puntos del calvinismo. Ya es algo que de repente de manera tácita hemos hablado cuando hemos comentado o hemos expuesto sobre las confesiones, pero es necesario que lo hablemos, ¿no? Lo hablemos de manera de detalle, de repente no con profundidad, pero vamos a hacer un esfuerzo por esbozar lo que se dicta desde estos 5 puntos. No olvidemos que la reforma nace previo a Martín Lutero, pero Martín Lutero fue pues reconocido como el gran reformador porque es quien al final causa todo este revuelto o este revuelo en Europa, ¿no? En Europa a partir de la denuncia que Martín Lutero hace de la Iglesia Católica y sus prácticas no bíblicas, ¿no? Y fundamentalmente era Martín Lutero defensor de que toda la práctica de la Iglesia cristiana debería estar sujeta a la palabra de Dios. Entonces, a partir de entonces, hay una serie de reformas y estas reformas también traen sus propios fenómenos, ¿no? Dentro de la propia iglesia ya protestante. Siguiente, pastor. Entonces acá vemos un tulipán, en un momento les hablaba del tulip. Este, este tulipán representa a los fundamentos teológicos del calvinismo y básicamente el tulip es la representación de la iglesia reformada que va a que va a tener mayor desarrollo dentro de Holanda, ¿no? Con las confesiones, con la confesión belga, la confesión helvética, la confesión, los cánones de Dort, básicamente. Y esto lo vamos a ir explicando más adelante. Siguiente paso. Entonces acá vemos la asamblea de Dort, ¿no? La asamblea de Dort eh, en 1617 aproximadamente, se reúnen muchos teólogos en Holanda para precisar cuál sería la teología que deberían ellos seguir, ¿no? Esto es previo a la confesión de Westminster. La confesión de Westminster sería años después. Entonces, como país, decíamos, como país era necesario que se rija una guía teológica, un modo de pensar como país, como iglesia nacional, y frente al arminianismo, Jacobo Arminio, no olvidemos que era un profesor también de una de las universidades de Holanda, hace o postula ideas en contra de lo que el calvinismo refería, ¿no? Entonces, este pensamiento empezó a ganar muchos adeptos, y no precisamente con Jacobo Arminio, sino con los alumnos de Jacobo Arminio, porque ya para esa época Jacobo Arminio había muerto, Juan Calvino también. Eh, Sin embargo, los seguidores o los discípulos tanto de Calvino como los seguidores eh, eh, de Juan Calvino decía y de Jacobo Arminio van a argumentar y contraargumentar en una especie de batalla teológica. Finalmente, la asamblea de Dort van a rechazar los postulados que Juan Calvino, o perdón, Jacobo Arminio va a hacerle frente al calvinismo, ¿no? Que hasta ese momento estaba haciendo eh, fortaleza teológica para la iglesia creciente, la iglesia reformada, la iglesia de Holanda de ese entonces, ¿no? Siguiente paso. Entonces, los 5 puntos del calvinismo, un poco las razones por las cuales nace estos 5 puntos del calvinismo. No olvidemos, los 5 puntos del calvinismo son 5 puntos de respuesta al argumento de Jacobo Arminio, ¿no? A los estudiantes de Jacobo Arminio, que van a hablar sobre algunos puntos que de repente no lo vamos a hablar ahora, pero sí lo voy a tratar de explicar a modo general, ¿no? Lo que trataba de explicar Jacobo Arminio a partir de su teología. Entonces, en respuesta a esta teología nueva que aparecía en Holanda, nacen los 5 puntos del calvinismo como respuesta, ¿no? Estoy repitiendo esto para aclarar, como respuesta a la teología de Arminio, ¿no? Las razones. Unos 100 años después de que la reforma protestante explotara en Europa, en 1517, el sínodo de Dort tuvo lugar en Holanda, ¿no?
El motivo de esta convención fue discutir el crecimiento de una nueva y diferente doctrina en la Iglesia Reformada holandesa. Ahí el año está equivocado, es 1617, ¿no? 1517 dice. 1617. Fue discutir el crecimiento de una nueva y diferente doctrina de la Iglesia Reformada holandesa, el arminianismo, ¿no? El arminianismo sale producto de las reflexiones que Jacobo Arminio va a hacer respecto a lo que el calvinismo proponía para ese entonces. La agenda de discusión incluía 5 temas fundamentales. Estos son los temas que más adelante voy a explicar de manera breve, ¿no? Y estos son los 5 puntos. La primera es la depravación total del hombre, la elección incondicional, la expansión limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. ¿Qué decía Jacobo Arminio? Un poco nos detenemos ahí, ¿no? Jacobo Arminio decía de que nosotros tenemos la capacidad de buscar a Dios y que en nosotros hay una moralidad reflejo de esta santidad que Dios tiene al crearnos como parte de Él, y nosotros entonces, teniendo ese reflejo de Dios, tenemos esa capacidad moral de buscarle, ¿no? Entonces no estamos completamente inhabilitados de buscarle, en nosotros hay todavía esa capacidad de buscar lo bueno, de hacer lo justo, y esta era una de las primeras cosas que va a decir Jacobo Arminio. Tenemos la libertad, de ahí viene ese término del libre albedrío, ¿no? Libre albedrío que nosotros como Iglesia Reformada, o como presbiterianos, o como dentro de esta línea del calvinismo, no creemos, ¿no? Creemos de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, como nos dice Efesios capítulo 2, y en nuestra naturaleza muerta finalmente recibimos gracia de Dios para abrir nuestros ojos y poder contemplar a Dios, y recibimos de Él la fe, recibimos de Él la capacidad para poder creer, y recibimos de Él también la oportunidad de arrepentimiento y de una renovación, ¿no? Depravación total entonces es respuesta a esta idea de Arminio. Desglosando esta primera idea, entonces Jacobo Arminio va a decir, por ejemplo, de que todo el mundo puede ser salvo, ¿no? Hay una elección incondicional. Aquí se habla de este término, que nosotros finalmente por nuestra fe, y Dios ve nuestra fe, y por la fe nuestra o por nuestras obras, Dios nos escoge. Pareciera ahí como que Dios está limitado a que nosotros obedezcamos o activemos nuestra fe para que Él recién derrame gracia en nosotros, ¿no? Lo que es contrario a la explicación bíblica, ¿no? La expiación limitada, ¿no? Es lo que hablaba hace un momento. Dentro de la corriente arminiana se cree de un universalismo, ¿no? Que todo el mundo finalmente puede ser salvado por medio de sus obras, por medio de su fe. La gracia irresistible, nosotros podemos resistir al Espíritu Santo, decían ellos, ¿no? Nosotros podemos resistir a lo que Dios quiere hacer o operar en nuestra vida, y podemos decirle no a Dios, ¿no? Pero dentro de la corriente calvinista se habla de la gracia irresistible, como que Dios, cuando toca nuestro corazón, no hay nada que finalmente nos pueda hacer volver a nuestra naturalidad, ¿no? Finalmente Dios abre nuestro corazón como abrió el corazón de esta mujer Lidia en el libro de Hechos, abrió su corazón para poder creer, ¿no? Entonces ahí vemos una gracia irresistible, no hay modo de escapar de esta gracia. Y la perseverancia de los santos, ¿no? Aquí se habla de, estoy haciendo de manera breve, esto lo vamos a explicar un poquito mejor más adelante. Se habla de que finalmente los santificados, los convertidos, los regenerados, finalmente tienen una perseverancia en cuanto a su fe hasta el final de sus días, ¿no? Entonces, aquí se habla de una seguridad de la salvación, que la salvación finalmente es eterna, ¿no? El día que finalmente Dios otorga la salvación al ser humano, esta salvación no se pierde, ¿no? Y hay mucha discusión todavía hasta ahora sobre si se pierde o no se pierde la salvación, y es un tema entre calvinistas y arminianos, ¿no? Al finalizar el sínodo, un poquito antes, pastor, Jacobo Arminio y su enseñanza habían sido oficialmente rechazados por la Iglesia, ¿no? En este sínodo de Dort. Entonces, finalmente la Iglesia de Holanda adopta
lo que Calvino refiere y rechaza todo lo que Jacobo Arminio postulaba hasta ese entonces. Siguiente, pastor. Las bases de la iglesia reformada, ¿no? Como cristianos no nos atenemos a nada más que a la palabra del Señor. Esto es algo que ya he mencionado, que nosotros como iglesia reformada o iglesias del corte calvinista tenemos este legado de la reforma iniciado por los otros reformadores como Zwinglio, ¿no? Que hemos visto, como John Hus, ¿no? Eh, Wycliffe, Wycliffe y que finalmente se ve en la figura de Martín Lutero esta postulación de que la Biblia es finalmente la única, el único manual de vida, palabra de Dios, y que finalmente por ella la iglesia se encamina. Es nuestra autoridad suprema. A la luz de los mismos veremos cada uno de estos puntos, ¿no? También seremos ayudados por nuestros hermanos del cristianismo histórico de los 1600, tanto el canon de Dort, que hace un momento explicaba, como la confesión de fe de Westminster años después, en 1646, hablan sobre estos 5 puntos, ¿no? Tanto en Holanda, tanto en Inglaterra, tanto en Escocia, se siguió esta base teológica, y también en Alemania, ¿no? Siguiente paso. Entonces, el primer punto, la depravación total en relación al libre albedrío, nos va a decir lo siguiente, ¿no? Este es el primer punto de los 5 puntos de calvinismo. Debido a la caída del hombre, el pecador, nosotros como seres humanos, somos incapaces de creer en el Evangelio y ser salvos. Ahí la gran pregunta, ¿no? Porque hay algunos cuando escuchan el Evangelio no entienden o no abren su corazón o están como que porque no tienen esa capacidad, ¿no? Todos estamos en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad, incapacitados para poder creer en el Evangelio. Solamente creemos los que Dios finalmente determina, quienes van a ser los que escuchan este Evangelio y abren su corazón. ¿Quién abre su corazón? Es Dios mismo que les da la capacidad de poder creer, ¿no? Ya que estamos muertos, estamos ciegos, estamos sordos a las cosas de Dios. Por eso es que Efesios 2 nos va a decir de que nosotros somos como marionetas, ¿no? Estoy parafraseando un poco la idea, somos como títeres de él que gobierna este mundo, ¿no? Y estamos cegados, manipulados por las fuerzas del enemigo y por él mismo, ¿no? Y que finalmente Dios en su misericordia nos abre la visión para poder creer a su evangelio. Entonces, nuestro corazón es engañoso, es perverso en gran manera, ¿no? Esto también nos va a hablar el Antiguo Testamento, que nuestro corazón es torcido y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, ¿no? Y finalmente, nuestra voluntad no es libre, sino que está esclavizada a nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es que nos deleitamos en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, ¿no? Haciendo lo malo, vivimos haciendo lo que es contrario a Dios. Esa es la naturaleza del ser humano. Por tanto, no quiere y de hecho no puede escoger el bien y rechazar el mal en lo que a las cosas espirituales respecta, porque aquí también hay otra cosa, ¿no? Cuando se habla de depravación total, hay unos que exageran, y esto es un hipercalvinismo, que dicen todo lo que el hombre hace finalmente es malo, ¿no? Y hay gente que no finalmente tiene un encuentro con Dios, pero es gente que obra bien. Pero cuando se habla de la depravación total, tiene que ver con ese aspecto, sobre todo ese aspecto espiritual, ¿no? Ese aspecto de escoger a Dios, ese aspecto moral de obedecer su mandamiento, ese aspecto moral de abrir su corazón a una regeneración que solamente Dios puede hacer, ¿no? La mera ayuda del Espíritu, por consiguiente, no es suficiente para traer al pecador a Cristo, sino que es absolutamente necesaria la regeneración en virtud de la cual el Espíritu imparte vida y una nueva naturaleza al pecador. La fe no es algo con el cual el hombre contribuye a la salvación, y es algo que se va a ver, ¿no? El sinergismo es un término que se va a ver dentro del arminianismo, en la que se dice que nuestra fe contribuye a nuestra salvación. Y eso no es nada bíblico. Finalmente es Dios quien salva. Nosotros no nos salvamos y no contribuimos en ningún aspecto a nuestra salvación.
Entonces la fe no es algo con el cual el hombre contribuye a la salvación, sino que es en sí una parte del don de la salvación. Es el don del Dios al pecador, no el don del pecador a Dios. Nosotros no contribuimos, ¿no? Nosotros no vamos al encuentro de Dios, es Dios quien viene a nuestro encuentro y ahí finalmente entendemos que es por gracia de Dios que finalmente nosotros somos salvados, no por nuestras obras, sino porque Él mismo ha tenido la intención de acercarse a nosotros. Otro de los puntos, el segundo punto de los 5 puntos del calvinismo es la elección incondicional. El que Dios haya escogido a ciertos individuos para salvación antes de la fundación del mundo se debe únicamente a su voluntad soberana. Él nos va a hablar en Romanos de que antes de la fundación del mundo ya nos ha escogido. Y no solamente nos va a escoger, sino también nos va a llamar. No solamente nos va a llamar, sino también nos va a justificar en Cristo. Y que finalmente ahora estamos no solamente escogidos, no solamente estamos llamados, no solamente justificados por Cristo, sino que en un momento nos va a glorificar. Esto que Romanos capítulo 8 nos va a decir claramente, ¿no? Su elección de ciertos pecadores no está basada en un conocimiento previo de una respuesta o acto de obediencia. No tiene que ver que nosotros cerremos nuestro corazón o no, o abramos nuestro corazón. Dios ya tiene en su mente, desde la eternidad, quiénes finalmente van a ser salvados y quiénes no, ¿no? Quiénes finalmente dirán sí de manera contundente al llamado que Dios hace. Tales como la fe, el arrepentimiento, etc. Por parte de los pecadores, ¿no? Al contrario, Dios es el que da la fe y el arrepentimiento a cada persona elegida. Dichas obras son el resultado, no la causa de la elección divina, ¿no? La elección, por tanto, no está determinada ni condicionada por virtud alguna u obra meritoria prevista por Dios. No es que nosotros hayamos sido buenos y por ser buenos entonces Dios nos da la salvación o nos considera los elegidos. No, simplemente Dios por gracia nos llama y nos ve y nos justifica y finalmente tiene promesas para nosotros, ¿no? Eso es gracia, prevista por Dios en el hombre, ¿no? Aquellos a quienes Dios ha elegido en su soberanía son movidos por el Espíritu Santo a aceptar a Cristo. Por tanto, la causa fundamental de la salvación no es la decisión del pecador de aceptar a Cristo, sino la elección del pecador por parte de Dios. Dios obra de manera incondicional en su elección por nosotros. Podemos ser las personas más buenas, pero eso no nos hace meritorio de esa salvación. Y podemos ser las peores personas en este mundo, pero eso tampoco nos excluye de esa salvación. Puede que seamos siendo buenos o siendo malos, finalmente Dios es el que elige incondicionalmente a quienes va a salvar. Tercero, pastor. Tercer punto de estos 5 puntos del calvinismo es la redención particular o expiación limitada, ¿no? La obra redentora de Cristo tuvo como fin salvar a los elegidos. Entonces decíamos hace un momento, ¿no? Dios escoge y tiene predestinados a quienes va a salvar. Y esta salvación hecha por Cristo en la cruz solamente afecta a aquellos que son salvados o son elegidos en el plan eterno de Dios, ¿no? Únicamente, y en efecto, aseguró la salvación de estos. En su muerte Cristo sufrió como sustituto por el pecado de los elegidos en particular, además de borrar los pecados de estos. La redención proveyó todo lo necesario para lograr su salvación, inclusive la fe que los une a Él. El don de la fe es impartido infaliblemente por el Espíritu a todos por quienes Cristo murió, garantizando la salvación de cada uno de ellos. Decimos nosotros, y coincidimos todos los creyentes, que el Espíritu Santo finalmente es quien nos sella, ¿no? Y nos sella para propiedad de Cristo. Dios nos elige, Cristo con su muerte nos justifica y el Espíritu Santo finalmente nos sella como propiedad de Dios. Siguiente, pastor. Luego tenemos el llamamiento eficaz o gracia irresistible, ¿no? Además del llamamiento general a la salvación, hecho a todos los que escuchan el Evangelio, el Espíritu Santo hace a los elegidos un llamamiento especial, el cual inevitablemente les conduce a la salvación. Nos llama y hay una cosa del cual no podemos escaparnos, y esto finalmente nos va a conducir a la salvación. El llamamiento general hecho a todos sin distinción puede ser y a menudo es rechazado, ¿no? Es rechazado. Y esto es interesante porque cuando alguien predica y hace un llamado, por ejemplo, al altar, cosa que no es práctica dentro de las iglesias presbiterianas,
Pero, por ejemplo, tomando el ejemplo, ¿no? No todos finalmente hacen esa decisión, llamémoslo entre comillas, porque pareciera que es nuestra decisión. Pero este impulso de buscar a Dios finalmente es una operación que Dios hace previamente en nuestro corazón y nos da esa capacidad para creer, no todos. Y aquellos que finalmente a los cuales, en el ejemplo de Lucas, cuando nos da la semilla finalmente sin partida y regada, no todos los terrenos son buenos. El terreno bueno finalmente es el que el labrador prepara. Y el labrador en esta figura es Dios. Dios prepara los corazones de los elegidos para que finalmente escuchen el mensaje y respondan a este mensaje, ¿no? Entonces, el llamamiento general hecho a todos sin distinción puede ser y a menudo es rechazado. En cambio, el llamamiento especial hecho solo a los elegidos no puede ser rechazado, sino que siempre resulta en la conversión de estos. Mediante este llamamiento, el Espíritu atrae irresistiblemente a los pecadores a Cristo, ya que no está limitado por la voluntad del hombre en su obra salvadora, ni depende del hombre para lograr su propósito. El Espíritu induce benignamente al pecador elegido a cooperar, a creer, a arrepentirse y a venir a Cristo espontáneamente y voluntariamente. Por tanto, la gracia de Dios es invencible, siempre redunda en salvación de aquellos a quienes se les brinda, ¿no? Aquí vemos el concepto de Juan Calvino, ¿no? El gran concepto que nos va a hablar dentro de toda su teología, es la soberanía de Dios. Él en su soberanía finalmente nos llama, y este llamamiento finalmente para el salvado, o para el elegido, llamémoslo con este nombre, ¿no? A mí no me gusta mucho utilizar este término, el, el, el predestinado, ¿no? Más bien llamemos el elegido, ¿no? Elegido por Dios en la determinación eterna que Dios tiene para con quienes Él va a llamar en un momento de la vida, ¿no? Y finalmente el último, pastor, es la perseverancia de los creyentes, ¿no? Probablemente hasta aquí hayamos pensado, ¿no? Y muchas veces también me he hecho la pregunta. Y esto ha dado mucha comodidad espiritual en términos negativos a muchos calvinistas. Y esto también tiene que ver con un hipercalvinismo, no entender los 5 puntos del cual Juan Calvino nos va a hablar, ¿no? Y hablo de comodidad espiritual porque muchos han creído de que, ya, bueno, son predestinados y han doblado los brazos para decir, bueno, ahora no hago nada, ¿no? Ya como ya soy salvo, siempre salvo, entonces no me importa y vivo de la manera que quiero. Pero eso no tiene que ver. Finalmente, aquel que es elegido y considerado con Dios y renovado por gracia, hay un cambio en su vida, ¿no? Hay un cambio progresivo, tampoco es un cambio de la noche a la mañana, es un cambio progresivo y se ve finalmente en los frutos, en la propia vida, que finalmente sí hay una salvación en un hombre o una mujer por parte de Dios. Y esto tiene que ver con la perseverancia de los creyentes. Todos los escogidos por Dios, redimidos en Cristo, y a quienes el Espíritu ha impartido fe, son eternamente salvos, siempre salvos, ¿no? Y perseveran hasta el fin, ya que son preservados en la fe por el poder de Dios, el Todopoderoso. Los escogidos de Dios, reconociendo el orden de su salvación, no pueden más que vivir en una humilde condición. Ellos son poseedores de la riqueza de la gracia. Por gracia fueron escogidos, por gracia se les dio la vida, la fe, el arrepentimiento. Por gracia ellos viven en santidad de vida. Por gracia ellos mueren para entrar en gloria por la eternidad. Interesante, ¿no? Por gracia nosotros estamos en esta vida. Por gracia nosotros conocemos la cruz. Por gracia conocemos a aquel que fue muerto en la cruz. Por gracia nosotros seremos resucitados en algún momento porque esa es la promesa. Por gracia tenemos vida eterna. Por gracia tendremos la oportunidad de estar con Dios para siempre, ¿no? Por gracia, no por nuestras obras. Por eso es que Pablo va a hablar muy fuerte esto en el capítulo 3 de Romanos. No por obras, para que nadie se gloríe, sino únicamente por la fe, ¿no? Y la fe en Cristo Jesús. Finalmente, la salvación desde el calvinismo, porque este tema de la salvación es lo que va a repetirse en estos 5 puntos. La salvación es efectuada por la omnipotencia del Trino Dios. El Padre escogió un pueblo, el Hijo murió por él, ahí está lo que les decía hace un momento,
y el Espíritu Santo hace efectiva la muerte de Cristo, conduciendo a los elegidos a la fe y al arrepentimiento y que voluntariamente obedezcan al Evangelio. El proceso completo, la elección, la redención, la regeneración, es obra de Dios y es únicamente por gracia. ¿Qué nos queda a nosotros dentro de todo esto? No somos nosotros los que nos elegimos, no somos los que nosotros nos redimimos y nosotros no somos los que nos regeneramos. Nuestra responsabilidad es la santificación. Pero esta santificación no la hacemos solo. Esta santificación finalmente es el Espíritu Santo trabajando en nosotros, acompañándonos para poder tener esta vida de santidad que Dios quiere todos los días, ¿no? Es obra de Dios, estos 3 puntos, y es únicamente por gracia. Por tanto, Dios y no el hombre determina, un poquito antes, pastor, determina quiénes han de ser los que reciben el don de la salvación. Únicamente en el corazón de Dios y en la voluntad de Dios. Finalmente, pastor, tenemos, hay una imagen, ¿no? Siguiente, pastor. Una imagen, tiene la bibliografía, pero esta imagen, bueno, no es una imagen que va a responder a todos estos 5 puntos, pero mientras yo leía esto y pensaba, decía, esto tiene que ver con lo que estoy leyendo, ¿no? No olvidemos que en la cruz, uno sintió en su corazón de que Cristo era el Hijo de Dios, otro finalmente se burló de él, cerrando su corazón, ¿no? Y nos preguntamos, ¿cuál de los dos finalmente recibió esa capacidad para creer? Unos oirán, y este es un claro símbolo, ¿no? Si bien esto es un hecho histórico, aquí también hay un hecho simbólico, y es que unos creen y otros no creerán, pero que finalmente detrás de todo esto, de manera tácita, no es nuestra voluntad para creer, sino que Dios abre la oportunidad para creer. Uno fue salvo aquel día, y Jesús le dijo, en este día estarás conmigo en el paraíso, y el otro finalmente cerró su corazón porque no era simplemente alguien que estaba destinado por Dios mismo a creer. Y aquí creo que está cuando hablo del simbolismo de esta escena, vemos esas 2 cosas y creo que todavía sigue repercutiendo en nuestros días, ¿no? Hay algunos que van a creer, otros que no creen en el Evangelio, pero esto no tiene que ver con nuestras decisiones, sino con la capacidad que nos da Dios de poder creerle a Él. Eso finalmente, pastor. Gracias. Muchas gracias. Uh, bueno, primero, ya Carlos mencionó, pero también reconocer que Juan Calvino nunca dio 5 puntos calvinismo. No era su idea. Es como arminios que contra esa doctrina, él puso, primero él puso 5 puntos, entonces ahí respondió 5 puntos de la idea de Calvino. Pero Juan Calvino no mencionaba 5 puntos de calvinismo. Y hoy en día, muchos pastores, quizás pentecostales también, que predica base doctrina del calvinismo, pero sin conociendo calvinismo o hablando, no hablando calvinismo. Por ejemplo, que yo tengo fe. Yo acepté a Jesucristo como mi Señor. Arrepentí y tengo salvación. Pero esa salvación, esa fe, no es mía, sino que Dios me dio la fe. Dios me hizo aceptar a Jesucristo. Fui pecadores, no tenía capaz de conocer a Dios ni arrepentirme. Sin embargo, Dios me hizo que conocer a Dios, me hizo arrepentir, me hizo obedecer a Dios. Yo hago obra buena, pero no por mi fuerza, que Dios me dio esa fuerza. Todo hago por fuerza de Dios. Si uno predicara esto, es calvinismo. Muchos predican así. Cuando hablara gracia de Dios, totalmente su base teológica es calvinismo. Sin embargo, sin pensando esto, habla.
¿Por qué vino esta idea? Porque, como Carlos también mencionó, soberanía de Dios es el punto principal o clave del calvinismo. No fuera gracia de Dios, nadie puede conocer a Jesús, nadie pudo aceptar a Jesús, nadie puede hacer obra buena. Todo estamos haciendo por gracia de Dios. Si no hubiera gracia de Dios, tenemos que vivir siempre preocupándome que algún día yo voy a pecar y yo perderé mi salvación. Pero si uno predicara, Dios me recibió, nunca me abandonará. Si predicara esto, ya es calvinismo. Nunca me abandonará. Porque si no, cada uno tiene que preocupar, algún día yo podría perder mi salvación. Si hiciera algo mal, Dios me va a rechazar. Entonces, prácticamente la iglesia evangélica está basada por el calvinismo, pero está mezclando lo que hablando gracias esta línea de calvinismo. Pero hablando que yo tengo que hacer algo es arrimianismo. Estos ideas confunden. Pero la práctica, la verdad, es que la mayoría de la iglesia evangélica está en la línea de calvinismo sin conocer el calvinismo. Si conociera la verdad del calvinismo, que no es una acusación que yo no creo en Dios, si es culpable de él, no cree en Dios porque él no es elegido, no. Realmente el calvinismo es por dar gracias a Dios. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy estudiando palabra de Dios? Porque vivo por gracia de Dios, porque vivo alabando a Dios, porque Dios me eligió, me dio esa gracia. Doy gracias a Dios. Es calvinismo. Para dar gracias a Dios, necesitaba reconocer que yo fui pecador, yo tenía ninguna capacidad de conocer a Jesús, pero Dios me escogió, por eso ya conozco por gracia de Dios y nunca Dios me abandonará. Es para dar gracias a Dios, para conocer que Dios hizo todo esto. No hice nada, pero Dios me hizo hacer esto. Es el calvinismo. Entonces, prácticamente todos los cristianos tienen esta fe. Pero cuando escuchamos por destinación, ya un poco más tiene miedo. Vamos a ver un poco, una vez más, paso. Dejé la primera parte porque se fue al último. Ya. Mira, aquí total inhabilidad o total depravación, elección incondicional, redención particular o expiación limitada, el llamamiento eficaz del Espíritu Santo o la gracia irresistible, perseverancia de los santos. Cuando hablando como esta palabra, está hablando como extrema, pero la verdad siempre estamos predicando, estamos conociendo. Solamente es un término teológico. Pero cuando nosotros hablamos de nuestra fe, cuando predicamos, estamos predicando de estos. ¿Por qué tulipán? Esta palabra 5 puntos en inglés sale así: total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace y preservation of the saints. Es con inglés 5 puntos cambian en castellano, cambiando inglés, la primera letra sale tulip, T-U-L-I-P. ¿Sí? Por inglés salió palabra, nombre tulip.
es tulipán en castellano. Por eso 5 puntos cuando habla siempre sale tulip. Porque tulip es por inglés. Vamos a ver un video, es no tan larga. Y vamos a reordenar lo que hemos escuchado. En esta oportunidad hablaremos sobre un tema doctrinal, el calvinismo. Hablaremos sobre su historia y sobre sus 5 puntos más sobresalientes. El francés Juan Calvino, a sus 20 años, se convirtió al protestantismo. Fue uno de los más grandes teólogos de la Reforma Protestante. Instalado en Ginebra, Suiza, estructuró la vida de la ciudad bajo la forma de un sistema o régimen teocrático. Para exponer sus ideas, Calvino siguió el orden del credo apostólico, haciendo especial hincapié en las escrituras y en los escritos de Agustín de Hipona. Su pensamiento teológico está plasmado en un libro de su autoría titulado Institutos de la Religión Cristiana, probablemente el único y más influyente libro de la Reforma Protestante, obra en la cual expone los principios cristianos enseñados en la Iglesia, conforme a las doctrinas apostólicas, antes de que sufrieran las corruptas innovaciones de la Iglesia Católica Romana. A la muerte de Calvino, su ministerio fue continuado por su codiscípulo Teodoro Beza, profesor de teología en la Academia de Ginebra, quien fue maestro de Jacob Arminio. Dick Kunner refutaba algunos puntos de las ideas de Calvino, quien debatió con Jacob Arminio. Quedando Arminio completamente confundido, se hizo seguidor de Dick Kunner y, contrario a su maestro Beza, sucesor de Calvino. Como primer punto tenemos la depravación total. Por causa de la caída, el hombre es incapaz por sí mismo de creer al Evangelio de una manera salvífica. El pecador está muerto, ciego y mudo a las cosas de Dios. Su corazón es engañoso y desesperadamente corrupto. Su voluntad no tiene libertad. Está cautiva su naturaleza caída. Por lo tanto, no escogerá lo bueno en vez de lo malo. En cuanto a lo espiritual, porque en verdad no puede escogerlo. Como consecuencia, se necesita más que la ayuda del Espíritu para llevar al pecador a Cristo. Se necesita la regeneración por la cual el Espíritu resucita al pecador muerto y le da una naturaleza nueva para que pueda creer. La fe no es la parte con que el hombre contribuye a su salvación, sino que la fe es en sí una parte del don de Dios en la salvación. Es el don de Dios al pecador y no el don del pecador a Dios. Citaremos algunos versículos que apoyan a esta doctrina. En Génesis 6:5 dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Romanos 3:10-12 encontramos: «No hay justo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno». Como segundo punto tenemos la elección incondicional. La elección incondicional de ciertos individuos para ser salvos aún antes de la fundación del mundo descansa eternamente en la voluntad soberana de Dios. Su elección de ciertos pecadores no está basada en ninguna respuesta previa u obediencia por parte de ellos, tal como la fe o el arrepentimiento. Al contrario, es Dios quien da la fe y el arrepentimiento a cada individuo que Él escoge. Estos actos de fe y arrepentimiento son el resultado, no la causa de la elección de Dios. La elección de Dios no es determinada o condicionada por alguna virtuosa disposición previa en el hombre. Aquellos que Dios soberanamente escoge, los atrae a través del Espíritu a una aceptación voluntaria de Cristo. Entonces, la causa final de la salvación está en que Dios escoge para salvación al pecador y no que el pecador escoge a Cristo. En Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Señor el Padre en mi nombre, Él os lo conceda. En Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Como en Romanos 8:29-30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo es una cadena, y una cadena que no se puede romper. Como tercer punto tenemos la expiación limitada. La obra redentora de Cristo tuvo el propósito de salvar solo a los elegidos y asegurar la salvación de ellos. Su muerte fue en sustitución de la pena del pecado y en lugar de ciertos pecadores específicos. Además de quitar a los pecadores de su pueblo, la redención de Cristo aseguró todo lo necesario para su salvación, incluyendo la fe que les une a Él. El don de fe es concedido infaliblemente por el Espíritu Santo a todos aquellos por los cuales Cristo murió, garantizando así su salvación. Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende de quien quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuarto punto, el llamamiento eficaz del Espíritu Santo o la gracia irresistible. Además del llamamiento externo general a la salvación que se hace a todos los que oyen el Evangelio, el Espíritu Santo extiende a todos los elegidos un llamamiento interno especial que inevitablemente les trae a la salvación. El llamamiento externo, que se hace a todos sin distinción, puede ser y muchas veces es rechazado, mientras que el llamamiento interno, solo hecho a los elegidos, siempre resulta en la conversión. Por medio de este llamamiento especial, el Espíritu Santo atrae irresistiblemente a los pecadores a Cristo. En su hora de aplicar la salvación, no está limitado por la voluntad del hombre, ni depende de la cooperación del hombre para tener éxito. Por el poder de la gracia, el Espíritu Santo impulsa al pecador elegido a cooperar, a creer, a arrepentirse, a venir libremente y de su propia voluntad, liderada por el poder de Dios, a Cristo. Entonces, la gracia de Dios es invencible, siempre resulta en la salvación de aquellos a quienes es extendida. Efesios 1:17-18 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Romanos 11:29. Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido. Y Hechos 7:51. Vosotros, que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Quinto punto, la perseverancia de los santos. Todos los que fueron escogidos por Dios, redimidos por Cristo y recibieron la fe por medio del Espíritu Santo, son eternamente salvos, permanecen en la fe por el poder de Dios omnipotente, y por lo tanto perseverarán hasta el fin. Perseverarán porque son perseverados por Dios. Hebreos 10:39. Gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto,
que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Juan 10, 26 al 30. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y bueno, como conclusión, queremos terminar afirmando nuestra creencia en la soberanía de Dios, que son perfectas para cada uno de nosotros, porque Él es justo y todo cuando hace es bueno en gran manera. Gracias. Amén, ¿no? Es la obra que nuestro Dios hace. En esta oportunidad hablaremos sobre un tema doctrinal, el calvinismo. A ver. ¿Qué puede? Ya. Bien. Queda poco tiempo, pero hoy voy a hablar un poco más. Que hay otro video, Calvino y Arminio. No vamos a ver, pero voy a enviar en WhatsApp todo ese repite. Entonces, es más completo como teológicamente. Entonces, el texto que envié, lea bien y siempre será muy útil para enseñar y también defender. Y esos dos videos también va a servir. Y vamos a ver otro video sobre Abraham Kuyper, que también ya Carlos mencionó o una vez presentó. Es una nueva forma que el cristianismo cómo entra al mundo. ¿O no? Hay dos videos, pero solamente vamos Le hablaba yo de este hombre extraordinario, Abraham Kuyper. Nacido acá, como le dije, en el siglo XIX, murió en el siglo XX. Déjeme decirle que aquí atrás de donde yo estoy, aquí fundó la Universidad Libre de Ámsterdam. El país, el gobierno, era el propietario de las iglesias y de las universidades. Entonces, cuando él nota la secularización, él recurre a los principios de la reforma. Ya le decía yo que hay una reforma con R mayúscula, que es la del año 1517 en adelante, y hay varias reformas con minúscula, porque todo el tiempo estamos necesitados de restaurar la sana doctrina, de regresar a las 5 solas, de regresar a la pureza de la palabra. Entonces él lo vio en este pueblo, en este país. ¿Y qué hizo? Fundó la universidad, como la llamó, libre de Ámsterdam, para que fuera libre del gobierno, para que estuviera libre y pudiera dedicarse a enseñar los principios de la palabra de Dios. Es una lástima, debo yo decirle, que 100 años después la universidad se ha secularizado.
Ya la verá usted, lo vamos a llevar para que usted la vea, la admire. Pero por el otro lado, durante un siglo ha sido una enorme bendición para este país. Fundó un medio de comunicación, fundó una universidad, obvio la iglesia, pero también una obra monumental en el sentido de sus escritos. Voy a regresar a los escritos en un momento, pero también fundó un partido político y también llegó a ser el primer ministro acá en Holanda. Pero los escritos nos dejó, era un escritor infatigable. Nos dejó desde libros de devocionales, un devocional sobre el Espíritu Santo, otro devocional hermosísimo sobre los salmos, nos dejó muchísimos libros, por supuesto todos los artículos del periódico, pero además nos dejó una doctrina. Y nos habló de dos temas, la gracia particular y la gracia general de parte de Dios. Esto es verdaderamente monumental. Y además, él describió al calvinismo como un sistema total de pensamiento. Entonces, fíjese lo que yo voy a decirle. Esto es como yo lo comprendo en mi corazón. Martín Lutero, quería reformar la iglesia. Luego usted tiene a un Zwingli, Ulrico Zwingli, que quería reformar la sociedad. Y luego usted tiene a un Juan Calvino, que pone énfasis sobre la soberanía de la palabra de Dios y la soberanía de Dios mismo sobre toda la creación. Y entonces el calvinismo llega a ser, en las palabras de Abraham Kuyper, un sistema total de pensamiento. Es decir, una cosmovisión completa, una forma de ver e interpretar el mundo que nos rodea. Bueno, sobre Abraham Kuyper, es un nuevo modelo que Iglesia Presbiteriana o los creyentes de calvinismo, cómo puede participar a la sociedad, como político o cualquier sociedad, que mirar punto de vista de Dios, punto de vista de calvinismo, que eso necesitamos crear. Sobre Abraham Kuyper, por eso necesitaría estudiar sobre él más. Y también voy a enviar otro video de Confesión de Heidelberg, porque ahí también podemos aprender. Pero último, solamente quiero ver ese último video, es un resumen de toda nuestra clase, Iglesia Presbiteriana, su origen e influencia. Vamos a ver estos. El presbiterianismo es probablemente uno de los nombres más populares dentro de la iglesia protestante. La iglesia presbiteriana tiene hoy presencia en los 5 continentes y su influencia a través de la historia es mucho más profunda de lo que se podría ver a simple vista. Lo primero que debemos entender es qué significa presbiteriano. Las iglesias presbiterianas derivan su nombre de la forma de gobierno de la iglesia, que se rige por el gobierno de ancianos a través de asambleas representativas. La palabra presbítero tiene su origen en la palabra griega presbúteros, que quiere decir anciano, y es una palabra que es recurrente a través de todo el Nuevo Testamento. Pero, ¿cómo nació la iglesia presbiteriana? Durante la Reforma Protestante del siglo XVI, Juan Calvino creía que el sistema de gobierno de la iglesia utilizado por él y sus seguidores en Ginebra, Estrasburgo, Zúrich y otros lugares se basaba en la Biblia, aunque nunca afirmó que fuera la única forma aceptable para gobernar la iglesia. Calvino pensaba que el gobierno de la iglesia debería ser guiado por la comunidad o cuerpo, en el que solamente Cristo es la cabeza y en la que todos los miembros, incluyendo a los pastores, son iguales. Esta conclusión de Calvino era fácil de entender.
En primer lugar, la pesada estructura de la Iglesia de Roma y su fuerte énfasis en acumular autoridad sobre el Papa había creado un rechazo hacia el gobierno piramidal dentro de las iglesias de los reformadores. En segundo lugar, la lectura de los textos bíblicos del Nuevo Testamento claramente expresaban un gobierno mucho más horizontal para la Iglesia. Para hablar del nacimiento de la Iglesia presbiteriana, tenemos que hablar de John Knox. Knox, que nació en 1514, tan solo 3 años antes de que Lutero clavara las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, era un sacerdote católico escocés, que había tenido cierto contacto con las ideas reformadas y que en pleno furor de la Reforma se mudó a Ginebra para aprender directamente de Juan Calvino. En 1555, Knox regresó a su país, Escocia, llevando consigo las ideas protestantes y la forma de gobierno de la Iglesia que había aprendido junto a Calvino. Tan pronto como regresó al país, comenzó a predicar en contra de los abusos de la Iglesia de Roma y en poco tiempo ya contaba con un gran número de seguidores. La influencia de Knox creció rápidamente y en 1560 el Parlamento de Escocia adoptó una confesión de fe protestante, que hoy se conoce como la Confesión Escocesa. Para el final de ese mismo año, el gobierno presbiteriano ya se había instaurado en la iglesia de todo el país. El lema de la iglesia presbiteriana en Escocia era "por la corona de Cristo y por su pacto". El aspecto pactual tenía que ver con el pacto nacional firmado por los escoceses presbiterianos, quienes deseaban una iglesia unificada con Inglaterra. El aspecto de la corona del lema expresaba una verdad profunda sobre la que los presbiterianos descansaban. Cristo es rey sobre su iglesia. Él tiene derechos de corona, es la máxima autoridad como cabeza gobernante sobre su pueblo. Ninguna figura, sea papa, pastor o presidente, puede usurpar el lugar de Cristo como rey sobre su iglesia. Para entender estos hechos y los posteriores, es necesario comprender que la historia de la iglesia presbiteriana se cruzaría en el futuro de manera permanente con la historia de la iglesia anglicana. Cada vez que los hilos del poder se entretejían entre Inglaterra y Escocia. Por ejemplo, para inicios del siglo XVII, el rey Jacobo VI de Escocia quiso instaurar un gobierno episcopal de tipo anglicano en la iglesia presbiteriana de Escocia. En 1637, el hijo de Jacobo, Carlos I, intentó obligar a la Iglesia de Escocia a usar el libro de la oración común de la Iglesia anglicana, lo que desencadenó revueltas. Luego, los escoceses, seguidores del presbiterianismo, enviaron tropas para apoyar la guerra civil inglesa, poniéndose del lado de Oliver Cromwell, que era puritano. Puedes conocer más sobre los puritanos en el video que dejaremos en la descripción. Con el tiempo, la confesión de los escoceses sería suplantada por la Confesión de Fe de Westminster y los catecismos mayor y menor, que fueron formulados por la Asamblea que se reunió entre 1643 y 1649 para formular esta confesión. Al respecto, es muy importante mencionar la influencia que la Confesión de Fe de Westminster tuvo sobre la Iglesia presbiteriana. En 1643, el Parlamento inglés convocó a teólogos piadosos, doctos y de buen testimonio para que se reunieran en la abadía de Westminster para dar su opinión sobre cuestiones de adoración, doctrina, gobierno y disciplina de la Iglesia de Inglaterra. Sus reuniones, que se llevaron a cabo a lo largo de 5 años, produjeron una confesión de fe, así como un catecismo mayor y un catecismo menor. Por más de 3 siglos, varias ramas del protestantismo a lo largo del mundo han adoptado la Confesión de Fe de Westminster y sus catecismos como su estándar de doctrina subordinado a la Biblia. Pero de eso hablaremos en otro video. Aunque se hizo primeramente para la Iglesia de Inglaterra, la Confesión de Fe de Westminster permanece como un estándar subordinado de doctrina para la Iglesia de Escocia y ha influido sobre las iglesias presbiterianas de todo el mundo. Pero esta confesión no evitó las tensiones entre la iglesia anglicana y las disidencias que se profundizaban cada vez más. Los presbiterianos, congregacionalistas y bautistas ingleses llegaron a ser conocidos todos ellos, junto con otros, como los no conformistas,
puesto que no se conformaron al Acta de Uniformidad de 1662, que establecía a la Iglesia de Inglaterra como la única iglesia aprobada legalmente, aunque todas esas iglesias estaban unidas entre sí de alguna forma a través de la Confesión de Fe de Westminster. Las diferencias llegarían a su fin en 1688 con la Revolución Gloriosa, cuando finalmente la Iglesia de Escocia fue reconocida y el presbiterianismo se convertiría en la Iglesia oficial de Escocia, mientras en Inglaterra se mantendría la Iglesia anglicana. A partir de ahí, el presbiterianismo se expandió progresivamente hacia otros territorios. En Irlanda se convirtió en la denominación protestante más grande del país después del anglicanismo, gracias a la inmigración de escoceses presbiterianos. Durante el siglo XIX hubo una fuerte expansión del presbiterianismo a África. La migración de los escoceses llevó al presbiterianismo a Australia, Nueva Zelanda y a los Estados Unidos y Canadá. Pero el presbiterianismo había llegado hacía mucho tiempo a la América colonial. En 1644 se estableció la primera iglesia presbiteriana en Nueva York. Durante las siguientes décadas se siguieron fundando iglesias presbiterianas a lo largo de todo el territorio de las colonias británicas en América. Para el historiador Paul Johnson, el congregacionalismo y el presbiterianismo fueron las corrientes formadoras del carácter protestante norteamericano. La iglesia presbiteriana también tiene una fuerte presencia en Asia, en países como India, el territorio de Hong Kong y en Taiwán. Un caso que resulta peculiar de la iglesia presbiteriana en Asia es su particular popularidad en Corea del Sur. Orange Grant Underwood fue un misionero presbiteriano que jugó un papel clave en el crecimiento del presbiterianismo en Corea. Hoy las iglesias presbiterianas son las más grandes y con mucho la denominación protestante más influyente en Corea del Sur, con cerca de 20,000 iglesias afiliadas. En el país asiático hay 9 millones de presbiterianos que forman la mayoría de los 15 millones de protestantes coreanos. Pero, ¿en qué creen los presbiterianos y por qué resultan tan relevantes dentro del protestantismo? Lo primero que hay que distinguir es la diferencia entre el gobierno presbiteriano y la iglesia presbiteriana de origen escocés, aunque en general la iglesia presbiteriana usa el tipo de gobierno presbiteriano. También debemos tener en cuenta que este tipo de gobierno es usado por otras denominaciones o se usa como base con modificaciones. Las iglesias locales presbiterianas basan su gobierno en asambleas representativas de ancianos, que se llaman presbiterios. En comparación, los obispos gobiernan la iglesia episcopal y las iglesias congregacionales son gobernadas por la misma congregación. Los consejos de ancianos o presbíteros son elegidos por la misma iglesia y deben ser integrados por varones con sabiduría, experiencia, dones para ejercer el gobierno y la enseñanza en la iglesia. Algunos presbíteros llamados docentes o pastores se preparan en seminarios y reciben un sustento de la iglesia para dedicarse a la enseñanza conforme a la instrucción del apóstol Pablo en 1 de Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Sin embargo, los pastores no ejercen el gobierno solos, sino en consejo con los demás presbíteros, buscando con esto que jamás un pastor, mediante su personalidad, autoridad o carisma, se enseñoree del rebaño que no le pertenece, como lo dice 1 de Pedro 5, 1 al 4. Por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. La iglesia presbiteriana cree en una tradición de tipo confesional.
Esto significa que los creyentes reafirman su fe usando confesiones como el Credo de los Apóstoles, el Credo de Nicea u otra declaración de fe como la Confesión de Fe de Westminster, el Catecismo de Heidelberg o la Confesión belga. Pero los credos o confesiones no reemplazan o superan la autoridad de la Biblia. Los presbiterianos creen que las escrituras son el principal acto de fe y vida y que las confesiones muestran a la iglesia como una comunidad de creyentes y no solo como una colección de individuos. Los presbiterianos dicen que las confesiones ayudan a guiarlos y recordarles lo que creen. La eclesiología presbiteriana busca que el culto esté centrado en la fe en el sacrificio de Cristo, teniéndole a Él como centro en todo momento. También es clara en que aquellos elementos que no son ordenados para el culto en las Escrituras deben ser omitidos o prohibidos. Este principio es conocido como el principio regulador del culto. El legado del presbiterianismo nos recuerda que es necesario conocer nuestro pasado y nuestra doctrina histórica y que debemos transmitir y confesar nuestra fe abiertamente. Ninguna iglesia protestante nació de la nada y todas tienen un trasfondo histórico y una confesión tácita, aunque no se sea consciente de ello. El presbiterianismo también nos puede dar importantes lecciones sobre la importancia de evitar los gobiernos piramidales que concentran el poder de las iglesias en solo una persona o en una familia. Nos recuerdan que las iglesias deben ser gobernadas por la comunidad y que ésta debe guiar las decisiones de la iglesia. La iglesia es una comunidad de creyentes, no una empresa privada ni una multinacional. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué factores clave del presbiterianismo consideras modelos pertinentes para la iglesia de hoy? ¿Cuál crees que es la forma de gobierno de la iglesia que más se adapta al modelo bíblico? Déjanos tu opinión en los comentarios. Muy bien, muchas gracias a Dios y también gracias a Vite, que nos ha ayudado mucho sobre su video. Bien. Bueno, José, tus José ya son presbiterianos. Y en su último semestre toca este tema porque ya debe salir con esa identidad. Bueno, iglesia presbiteriana no es única iglesia de Dios, no, nunca. Es una de iglesia de Dios. Amén. Pero cada iglesia, como son hermanos, tiene ventaja y desventaja. Cada uno tiene su carácter. Nuestros hijos, todos tienen su carácter, diferente forma tiene. Entonces, Dios ama a todos, Dios usa a todos. Pero cada iglesia tiene su propio carácter y a veces eso ayuda a otros y también anima a otros. Entonces, cada denominación, cada iglesia ya puede decidir, elegir qué forma, qué doctrina sería nuestro principal. Bueno, siempre es bajo de la Biblia. Bajo de la Amén. Biblia. Sí. Bien. Muchas gracias, pastor. Sí. ¿Tiene algún comentario, Joel? Ya era poco temprano para conversar un poco más, pero ya se pasó tiempo. Pastor, los PPT de la historia de la iglesia coreana nos envía. Envío todo. Ya, muchas gracias. Lo que vieron, voy a enviar todo. Ya, pastor. Tienen que guardar bien, usa bien. Sí, lo guardamos en la biblioteca virtual. Bien. Ya mañana, por favor. Ya, terminando primero. Ya, pastor. Muchas gracias. En un momento.